A su vez, en el caso del Perú, este proceso emancipador se inicia específicamente en el Perú tras la proclamación de la independencia, pero va a consolidarse y culminarse en el año de 1824 tras la batalla de Ayacucho. Así como el ejemplo del Perú es una consolidación de la emancipación, aquí en América, en las colonias de América, que en ese entonces pertenecían a España, también fueron un propósito que ahora vamos a desglosarlo paso a paso. Como te mencionaba, invasión francesa a España. Esto se va a iniciar durante el gobierno de Carlos IV, que hemos hablado un poquito ya acerca de él. Durante su gobierno se va a desarrollar un motín en la localidad de Aranjuez en el año de 1808. Este motín fue dirigido justamente por su hijo, es algo curioso. Fue dirigido por Fernando, que mostraba primero que el descontento hacia el gobierno de, en ese caso, su padre, más que todo apoyado por los nobles que estaban cercanos a él. Este acontecimiento, esta protesta, hace que Carlos IV abdique, deje el poder. Justamente le va a dejar a su hijo. Es ahí cuando Fernando se convierte en rey de España bajo el nombre de Fernando VII. Tras este suceso en España, obviamente ya se había debilitado la imagen del rey, ¿no? Ante una sublevación de su hijo, ante el rey de España, este a su vez abdica y deja el poder. Entonces la imagen del rey, del monarca todopoderoso que antaño tenía, ya se había ido resquebrajando. Esto a su vez ocasionó que en el país vecino, que en el cual la imagen preponderante en ese entonces era Napoleón Bonaparte. Y yo obviamente me estoy refiriendo a el imperio francés, ya que tras el gobierno de Napoleón es condecorado como emperador y por ende se inicia el imperio francés. Entonces, el objetivo a inicios de Napoleón era justamente controlar Portugal, porque Portugal estaba geográficamente en un punto estratégico, ya que Portugal se encontraba al inicio del mar Mediterráneo. Justamente era ese espacio que ocupaba Portugal que servía para la entrada al mar Mediterráneo y por ende el comercio. Entonces, lo que quería Francia en ese entonces era controlar Portugal para tener un lugar estratégico para poder enfrentarse no a España, ya que eran aliados hasta cierto punto, sino sobre todo a su gran rival, a su acérrimo rival, que era en este caso Gran Bretaña. Entonces, Napoleón decide invadir Portugal, ojo, no España todavía. Entonces, habla con el rey, llegan a un acuerdo y las tropas españolas, perdón, las tropas francesas llegan a España. Una vez que están en España, ya, como te dije, la imagen del rey había sido deteriorada. Esto ocasiona que Napoleón cambie de planes y decida imponer a la fuerza un familiar suyo para controlar España. Y me refiero justamente a José I, que va a ser en este caso condecorado como el rey José I, rey de España. Acto seguido, Napoleón, las tropas francesas, pues controlan Portugal. Es por eso que en ese caso el rey portugués se escapa de Portugal literalmente y va a llegarse a vivir, se va a ir a vivir a las colonias. En este caso, lo que hoy vendría a ser Brasil. Que más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de este personaje. Ahora, cuando José I se establece en el poder, se va a desarrollar un descontento popular del pueblo mismo.
¿no? Porque no estaban conformes con que un foráneo, un extranjero, los gobernara. Es por eso que se va a desarrollar la Junta Central Gubernativa, que consistía justamente en coordinar la resistencia en contra del rey impuesto. Me refiero a José Bonaparte I. No solamente es enfrentarse al rey, en ese caso al rey francés, sino también continuar con el control de las colonias americanas. Porque recuerden que mientras esto se desarrollaba en España, en América había ciertos cambios que obviamente más adelante van a tener las consecuencias. Entonces también tenían que enfrentarse al rey que se encontraba, al rey francés que se encontraba en España, pero sin descuidar las colonias. Y obviamente pues la junta gubernativa estaba a favor del rey español. Por eso aquí en el texto nos dice fidelidad a un rey español y no a un rey extranjero. Ahora, se encargó de cumplir la orden de Fernando VII. Cuando Fernando VII es destituido, una de las últimas normas o órdenes que este personaje implanta es justamente convocar a las Cortes Generales. Algo parecido que se desarrolló en Francia con los Estados Generales que seguramente tú recordarás. Ahora, pero estas Cortes Generales eran como instituciones de muy antigua, ¿no? Que tenían la característica de disminuir el poder del rey. Ese era el oficio, la función que cumplían en este caso las Cortes Generales. Antes de que deje el poder Fernando VII, él justamente ordena la vigencia y la reinstitución de las Cortes Generales, porque la función o el objetivo era justamente menguar el poder de José Bonaparte en España. Entonces, hasta aquí tenemos tres reinos que se ven enfrentados: España, Portugal y Francia. Francia, como te mencioné, tenía la idea de invadir Portugal a inicios. Incluso había pactado, había acordado con España esta acción. Pero una vez, ¿y por qué tenía que ir hasta España? Porque nosotros sabemos que España y Portugal son países limítrofes. Y por ende, para poder invadir Portugal necesitaba justamente cruzar territorio español. Es por eso que Francia envía sus tropas a territorio español con la finalidad de invadir Portugal. Pero en el camino cambia de planes Napoleón y decide también quedarse con España. Y acá justamente tenemos la imagen de Napoleón, ¿no? Dirigiendo sus tropas en territorio español. Y aquí tenemos justamente esta imagen en la cual podemos apreciar el control que ejercía las tropas napoleónicas en España. Todo este trazo de mostaza, podríamos decirlo, viene a ser la extensión del territorio que había sido controlada por la corona francesa al mando de José I, que dicho sea de paso, pues era hermano de Napoleón Bonaparte. La Corte de Cádiz, ¿en qué consiste? ¿Qué características presenta? A ver, una vez que el Consejo de Regencia convoca a las Cortes Generales, lo que te mencionaba, ¿no? Estas Cortes que tenían un poder valga la redundancia, frenar las características, la forma de gobierno, el poder absoluto que tenía el rey. Entonces, estas Cortes Generales convocan elecciones para que justamente se elijan representantes de cada pueblo. Es decir, que estas Cortes Generales convocan a los representantes de cada pueblo para reunirse. Y esta reunión se va a dar entre los años de 1810 a 1812. Estas cortes se instalaron en la ciudad de Cádiz, por eso el nombre de Corte de Cádiz. Dentro de los acuerdos, a ver, tenemos
La igualdad política entre España y América. ¿Cómo es esto? Es que tras la reunión de los representantes, de las provincias de España, también se consideró representantes de América. Era quizás por primera vez que los criollos, sobre todo los que tenían representatividad en América, eran convocados, no específicamente por el rey, pero sí, en este caso, por las Cortes Generales. Entonces, ellos van a ir como representantes de América a España. Y es aquí donde justamente se va a desarrollar esta reunión. Y uno de los acuerdos que se llega mediante esta Corte de Cádiz es la igualdad política. Es decir, que tanto España como sus colonias, específicamente América, tenían una igualdad a nivel de la política, a nivel de la administración. A su vez, bueno, esto se estableció, pero a llevarlo a la práctica no fue como en las normas o como las leyes se quedaron, ¿no? En la práctica era completamente diferente. Pues obviamente los que ejercían mayor control, mayor poder, eran justamente los diputados españoles, es decir, los que representaban a los pueblos españoles, y no tanto los diputados americanos. Y eso no lo llevamos simplemente por, por la cercanía a España, porque, bueno, los diputados españoles obviamente vivían en España, sino también por la cantidad. ¿Cómo es esto? Es que en España estaba representada por 267 diputados, mientras que América estaba representado por 37. Entonces, esto ocasiona que obviamente los diputados españoles decidieran la forma de gobierno no solamente en España, sino también en América. Aunque, si bien es cierto que los criollos, representantes de América en España, tuviesen voz, pero no era la suficiente como para hacerse notar, ya que, como tú has mencionado, hay una gran diferencia en la cantidad de diputados en uno y otro lugar. A su vez, estos grupos de diputados se van a subdividir en tres. Había un grupo que eran los liberales, que obviamente era la mayoría de diputados. Y ellos tenían la idea de implantar un régimen constitucional en España y limitar los poderes del rey. Aquí hay que tener en cuenta algo. Los liberales no es que planteaban la eliminación de la monarquía, eso no lo planteaban, pero sí planteaban que el rey no tenía que tener tanto poder, que su poder tenía que ser disminuido. Y para poder ser disminuido, plantearon la implantación de un régimen constitucional, es decir, en palabras claras, que se establezca una constitución y que el rey obviamente tenga que cumplirla. De esa manera garantizaba que el rey no podía desarrollar no podía ser autoritario. ¿Por qué? Porque tenía que respetar la Constitución. El siguiente grupo era los absolutistas, un grupo minoritario. Estaban a favor de mantener los poderes de la corona española. Este grupo planteaba la defensa del poder absoluto de los monarcas, en este caso españoles. Y también estaban los diputados americanos, cuyo objetivo primordial era defender el problema, obviamente, en los territorios. Por eso que ellos representaban, en este caso, al grupo. Te dice que los liberales, debido a su mayoría, lograron imponer no solamente sus ideas, sino que estas ideas las plasmaron en la Constitución, tras la Corte de Cádiz. Esta corte culmina en el año de 1812 y da a luz una constitución, justamente la Constitución de 1812, en la cual plantean lo más esencial de este acuerdo. ¿Cuál era? Era un régimen constitucional en España. Juntas de gobierno en América. A ver, entonces ya hemos visto la situación en la cual estaba atravesando España, la llegada de los criollos, ¿no?
Es la primera vez que los criollos los tienen en cuenta. Y eso más adelante también va a traer consecuencias, ya que los criollos se van a establecer como tal en el virreinato. Y ya van a comenzar a administrar, porque ya lo hicieron. Tras el hecho de representar a América, ya están siendo el símbolo, la imagen de las colonias. Ahora bien, las juntas de gobierno en América. ¿Cuál fue la posición de las colonias en sí? Si bien es cierto que enviaron representantes de diferentes partes de América, ¿no? Hacia España, para llevar obviamente la opinión, la voz de estos pobladores, pero en su gran mayoría, los pueblos americanos rechazaban la autoridad impuesta por Napoleón. Me refiero específicamente al gobierno del rey José I. No estaban de acuerdo. Las colonias americanas estaban en contra de esto, ¿no? Y por ello formaron juntas de gobierno. Estas juntas de gobierno tenían la característica de que eran organizaciones que estaban justamente en contra de esto, ¿no? Pero dentro de estas juntas tenemos lo siguiente, dos posturas. ¿Qué tenían en común estas juntas? Que no estaban de acuerdo con el gobierno del rey francés. Pero a su vez, cada uno tenía una manera peculiar de poder expresarlo. Por ejemplo, las juntas de oposición separatista, ¿qué planteaban? Que las colonias obtuvieran una mayor administración y por ende una separación en este caso, la metrópoli. Cuando hablo de metrópoli me refiero a España. Mientras tanto, las juntas conservadoras, ¿qué es lo que planteaban? Planteaban todavía la relación entre América como colonia y España. Ambas, obviamente, rechazaban al foráneo, pero querían diferentes cosas. Otra quería alejarse, manteniendo una relación comercial, pero ya una relación autónoma, ¿no? Continuar con las relaciones comerciales, pero de forma independiente. Mientras tanto, las conservadoras querían continuar con esa relación entre colonia y metrópoli. Claro está, con una mayor protección hacia los pobladores. ¿Ok? Esas eran las dos posturas, chicos. Factores de la independencia. Ahora bien, entonces hemos comenzado a hablar de la crisis de España, hemos hablado de la sublevación de Fernando VII, hemos hablado de la Constitución de Cádiz, hemos hablado de la Junta de Gobierno. Ahora, todas estas situaciones como que van a llevar al proceso emancipador. Me estoy refiriendo específicamente en América. Ahora, ¿qué factores incluyen que este proceso emancipador se haga presente en este tiempo? Por ejemplo, en los factores externos tenemos lo que te mencionaba, la crisis de la monarquía hispana. España estaba en crisis. Siguiente, el apoyo financiero y político de la Gran Bretaña. ¿Cómo es esto? Recordamos, chicos, que entre Gran Bretaña y España había una rivalidad, ya que primero que ambos eran monarquías y en su momento España tenía igual o más poder que Gran Bretaña. Y entre monarquías siempre se enfrentaban, debido a que cuando una monarquía se debilitaba, dejaba de repente territorios, dejaba de vender productos, y la monarquía ganadora pues justamente cogía ese espacio y se hacía más fuerte. Entonces, el objetivo, justamente la Gran Bretaña, era menguar el desarrollo de la corona española. Y no encontró mejor manera la Gran Bretaña que ayudar económicamente a los movimientos revolucionarios que buscaban justamente la independización de España. En palabras claras, ¿qué ganaba Gran Bretaña? Ayudando a los movimientos revolucionarios que buscaban la independencia de España. Era justamente que España se debilitaba, las colonias se hacían más fuertes, se hacían independientes y obviamente tras eso Gran Bretaña comercializaba con las colonias y obtenía beneficios.
Es por eso la inversión económica. O sea, profesor, o sea, Gran Bretaña tomaba beneficio de América ayudándolos para ayudarse a sí misma. Sí, es claro. Era, como tú bien lo dices, Ayumi, era una ayuda, pero buscando un objetivo, ¿no? No era gratuito. Era siempre buscaban algo más. Sumado a eso, es que, por ejemplo, uno de los que obtuvo bastante apoyo de la Gran Bretaña, uno de los que obtuvo bastante apoyo de la Gran Bretaña fue San Martín, Simón Bolívar. Ellos recibieron apoyo económico y gracias a ese apoyo económico es que ellos pudieron, en este caso, constituir su ejército, comprar los pertrechos, ¿no? Que ayudaran al proceso emancipador, porque si no eran apoyados, entonces no hubiesen podido lograr alcanzar el éxito que en ese caso lo desarrollaron. Sumado a que incluso se organizaron también grupos, entre comillas, secretos, ¿no? Que ayudaban justamente a la gesta emancipadora en América. Pero estos grupos secretos eran generalmente de origen inglés. Y es porque por medio de esos grupos es que se les daba dinero en este caso, a los personajes que representaban la revolución o que iban a desarrollar la independencia en nuestro país como en América. Por eso hago mención ya sea a San Martín como a Simón Bolívar. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, chicos? Mm, Nina. Ya, hijita, no te preocupes. Continuamos entonces. Ahora, eh, influencia del liberalismo político. Definitivamente también tiene que ver mucho con esto. ¿Por qué? Porque la idea de libertad, la idea de cambiar la expectativa, el modo de vida, ya estaba en boga, o sea, ya estaba vigente. ¿Por qué? Porque se había desarrollado la Revolución Francesa, ya se había desarrollado la independencia de los Estados Unidos. ¿Y eso qué tiene en común? ¿Por qué lo nombra? Es que tanto la independencia de los Estados Unidos como la Revolución Francesa, en el trasfondo lo que busca es consolidar una autonomía. En el caso de la independencia de los Estados Unidos, justamente es la independencia de las colonias, ¿no? Que van a obtener la independencia de las colonias y estas colonias unidas van a formar un Estado, conocido como los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el caso de Francia, ¿qué es lo que se desarrolla? Es la ascendencia, es la asunción. Asumen el poder el pueblo. Claro está, ayudados y dirigidos por los burgueses en su momento. Y es un cambio de forma de gobierno. Entonces, todas estas ideas, todas estas nuevas acciones que se desarrollan en el mundo, también van a calar en el pueblo americano, van a calar en sus anhelos, en sus perspectivas, porque eso a algunos les garantizaría una mejora en su forma de vida. ¿Okay? Siguiente, bueno, y lo que mencioné, ¿no? La independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. En el caso de internos, factores internos, porque lo que he mencionado son justamente factores externos. Pero en el caso de factores internos, tenemos el surgimiento del nacionalismo criollo. Hay que tener en cuenta que, primero, hay que definir que criollos son los hijos de españoles nacidos aquí en América. Ahora, el término nacionalismo aquí, en este tiempo, simplemente no existía. Ya en el término de nacionalismo, de identidad, es reciente, ¿no? Por ende, está en boga. Pero nacionalismo en ese entonces, identidad, no aparecía como un término, pero sí como una acción. Ya estaban naciendo, porque recuerden que los criollos, si bien es cierto que son hijos de españoles, que llegaron al Perú y se establecieron, los criollos nacieron en esas tierras. Entonces, ellos fueron desarrollándose y fueron creciendo. Claro está,
se habrán desarrollado y habrán crecido eh, cultivando sus costumbres, las costumbres que los padres les dieron, ¿no? Costumbres españolas. Pero eso no impidió que el lugar donde nacieron, la tierra en que nacieron, también entrara en ellos y creara el cariño a la tierra, el nacionalismo. Entonces, estos criollos nacidos en el Perú fueron desarrollando otro tipo de nacionalismo, el cariño, el acercamiento más a la tierra, que obviamente mucho más que sus padres que eran españoles, que ellos habían nacido en otra tierra. Entonces, eso también tiene que ver con los factores que van a dar más, que van a ocasionar, van a traer como consecuencia el desarrollo de la independencia, ¿no? Aquí podemos hablar de pequeños tintes, esbozos del nacionalismo. También hablamos acerca del monopolio comercial. ¿Y qué tiene que ver el monopolio comercial aquí? Es que el monopolio comercial dio como resultado una excesiva carga tributaria. En palabras claras, se obligó a comercializar solamente con España y a su vez aumentaron la carga tributaria. Esto ocasionó que las personas que se dedicaban al comercio, que no eran otro que generalmente los criollos, estuviesen en descontentos. Entonces fueron sumando, ¿no? Por un lado, la idea de nacionalismo, de identificarse con el lugar donde nacieron, desarrollar un cariño hacia esa tierra, y por el otro, que le fueron aumentando los impuestos, los tributos, y eso también ocasionó que justamente los criollos comenzaran a esa disconformidad. Contradicciones que existían entre los peninsulares y los criollos. Era otro de los aspectos que también hemos mencionado en Mafia de la Memoria. Esta contradicción entre los criollos y los peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? Eran los españoles que llegaban recién al Perú, en ese caso el virreinato. Entonces, cuando estos españoles recién llegados se establecían, tenían mucho más beneficios, mucho más poderes que los criollos. Esto también ocasiona que en vez de que los criollos se identificaran más con España, comenzaran a alejarse y comenzaran a crear, no sé si la palabra adecuada es un resentimiento, pero sí comenzaran a acercarse más al lugar a donde ellos nacieron, ¿no? Esto lo que único que hizo fue, más que unir a España, al contrario, los comenzó más a separar. Quizás lo que España en su momento no vio era que los criollos eran fundamental dentro de su sistema político, ya que ellos eran los representantes de los hijos de españoles nacidos aquí en el Perú. Entonces, quizás esa parte no lo vio desde el punto de vista, que ahora en el desarrollo de la independencia es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque los criollos son justamente los que van a dirigir los ideales, los que van a llevar esa idea de cambio en el virreinato. Y obviamente los criollos, cuando se consolida la independencia, son los criollos los que van a gobernar al Perú. Los primeros presidentes van a ser los criollos. Los indígenas no ascienden al poder. Los indígenas no van a gobernar. Sí, te escucho. No, digo que solo los que ascendieron al poder fueron los criollos. Después ya con el tiempo ya fueron ya todos ya. Claro, con el transcurrir del tiempo, como tú bien lo dices, Ayumi, va cambiando, ¿no? Porque yo vi Dime, te que los escucho. primeros que podían, no, digo ya, yo que vi en la Constitución era que los primeros que podían votar eran las personas que tenían una educación, un terreno y muchas cosas más. Y eso solo lo tenían los criollos, no un indígena común. Claro, sumado es que, como tú bien lo dices, Ayumi, dentro de las personas que pudieran elegir, hay que tener en cuenta que aquí ya entra el término de ciudadano, ¿no? ¿Quiénes pueden elegir? Los ciudadanos, ¿no? Y generalmente a inicios, ¿quién era los ciudadanos? ¿Quién era considerado como tal? Era una persona que pagaba impuestos y que podía, en este caso, elegir a sus representantes. Pero para poder elegir tenía que ser alfabeto, es decir, saber escribir y leer. Y obviamente en ese entonces
la educación para el pueblo, para el indígena, simplemente no existía, ¿no? Gracias. Tengo otro aporte de nuestro compañero Aymar Solamano. Esto, me acuerdo. ¿Algún aporte por ahí, chicos? Vi que nuestro amigo quería pedir la palabra. Profesor. Sí, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, igualmente, profesor. ¿Me podría diferenciar la diferencia entre un criollo y un mestizo? Siempre eso me ha confundido y no sé diferenciar Claro, entre ellos. claro, encantado. Criollo, mi estimado amigo, son los hijos de españoles nacidos en el Perú. ¿Okay? Mientras un mestizo es la mezcla de razas. Por ejemplo, un mestizo puede ser un español con un indio, o bueno, un español con una india. Cuando se mezclan las razas, hablamos de mestizaje. Y justamente el término mestizaje hace referencia a mestizos. ¿Ok? Esa es la característica, hijo. ¿Ya? Ahora, generalmente los mestizos durante el virreinato, creo que estábamos hablando un poquito la otra vez y nos ganó el tiempo lamentablemente, justamente cuando hablamos de mestizaje, era común que un español, un varón español, se tuviese una relación con una negra, ¿no? Y su hijo obviamente iba a ser mestizo. Como también era común que generalmente un español tuviese alguna descendencia con una indígena. Incluso, es más, los primeros mestizos los vamos a encontrar tras la llegada de Francisco Pizarro. Recordemos que cuando Pizarro invade al Perú, lo primero que hace es, bueno, aparte de saquearlo, claro está, es contraer nupcias con con las hermanas de los incas, para que de esa manera garantizar el reconocimiento de los indios, ya que recordemos que antes de la invasión de Tahuantinsuyo, el que era la máxima autoridad era el Inca, y todos los indios obviamente reconocían eso. Entonces Pizarro desarrolla esta relación con con la hermana del Inca, justamente para evitar la sublevación, en este caso, de los indígenas. Ok, chicos, antes que me gane el tiempo, porque ya me quedan unos cuantos minutitos nada más, por favor, chicos, no se olviden de enviar sus nombres y apellidos, por favor, para la sesión del día de hoy, ¿ya? A ver en los mensajes. Si alguien no ha enviado, por favor, envíe. ¿Ves? Solamente tengo a 3 personitas. Por favor, envíen sus mensajes, envíen, por favor, sus nombres y apellidos, si no, se van a quedar sin asistencia, chicos, ¿ya? Ya tenemos ya, chicos. Ya, chicos, gracias. Siempre es un gusto saber de ustedes, chicos. La actividad, escucha, antes que me olvide, ¿ves? La actividad, chicos, que le voy a dejar en la plataforma consta siempre de las 2 sesiones, ¿ya? Obsérvalas las 2 sesiones y desarrolla tu actividad. No solamente tengas en presente esta, sino también la otra que voy a dejar. Y de las 2 sesiones de la semana, ahí desarrollas tu actividad. ¿Ok, chicos? Siempre es un gusto saber de ustedes. Espero que se encuentren bien, chicos. Ya me estoy retirando. Será hasta la siguiente sesión. Cuídense bastante, chicos, ¿ya? Gracias, chicos. Chao, profesor. Chao, profesor, cuídate. Gracias. Chao, profesor, cuídese. Gracias, chicos, gracias.